Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con el curso taller. Vamos a ver en esta oportunidad la C de la evaluación primaria que hace referencia a las hemorragias. Bueno, recordando un poco qué es evaluación primaria es una secuencia de letras que corresponde a la función de algunos órganos. Y bueno, en el caso de las hemorragias, la X hace referencia a hemorragias grandes, hemorragias catastróficas que amenazan la vida del paciente o la víctima. Y también esta C hace referencia a hemorragias, de pronto un poco más pequeñas, hemorragias que no son visibles a simple vista. Entonces la diferencia. En las X van a entrar todas las hemorragias que yo llego y hay un charco grande de sangre y puedo identificar rápidamente que el paciente tiene una hemorragia o sangrado. En cambio, en la C yo tengo que buscar el sangrado, tengo que buscar la hemorragia. A es de vía aérea y columna cervical, B es de ventilación, D es de déficit neurológico y E es de exposición. Este protocolo que ustedes ven acá, el MARCH, era utilizado en las guerras paramilitares, en realidad es para el ejército. Ellos utilizaban el mismo protocolo para mantener a salvo a sus soldados en la guerra. Y si ustedes se dan cuenta, la M igual hacía referencia a las hemorragias. Eh, ¿Por qué? Porque había bastante traumatismo en extremidades que condicionaba que los soldados mueran por hemorragias. Entonces, es lo mismo que nosotros vemos en la evaluación primaria, solo que le hemos cambiado algunas letras. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es, como ustedes ven acá la imagen, es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. Eh, Podríamos comparar esto como una manguera. Las mangueras y lo que circula dentro de las mangueras es agua. Si ustedes pinchan la manguera, si ustedes rompen la manguera, va a escapar agua fuera de la manguera. Eso es una hemorragia en realidad. ¿Ya? Hay distintos tipos de vasos en nuestro cuerpo, arterias, venas, capilares, de distintos tamaños, de distintos calibres, pero eh, ese es el concepto. La salida de sangre fuera de un vaso sanguíneo, eso es hemorragia. Tenemos dos tipos de hemorragia, si lo clasificamos, una hemorragia interna y hemorragias externas. Es facilito de diferenciar. Hemorragias externas, toda aquella hemorragia que sale fuera del cuerpo que yo puedo ver la sangre. Sin embargo, en las hemorragias internas, yo no veo sangre que sale afuera del cuerpo, sino veo estos signos que son hematomas y equimosis. Esa coloración violácea, esa coloración guinda, oscura, esos son hematomas, ¿ya? Pero cuando son muy más pequeñitos, eso se llama equimosis. Es el cambio de coloración de la piel y hace referencia a que hay sangrado internamente, que no está saliendo afuera. Entonces, asústense cuando vean estos signos. Ah, alguna literatura lo clasifica o le da un concepto a esta palabra que dice acá, una hemorragia exteriorizada. Eh, Supongamos que tenemos algún traumatismo, tenemos algún golpe en la cabeza y se lesiona, se sufre daño el cerebro, las partes que están dentro del cráneo y empieza a salir sangre por la nariz o por el oído. Esa es una hemorragia exteriorizada, una hemorragia que, si bien es cierto, es una hemorragia interna, que ha logrado salir afuera por algún orificio natural. Otra hemorragia exteriorizada podríamos identificar aquellas señoritas, ¿no? Aquellas mujeres que presentan sangrado en la menstruación. Esa es una hemorragia interna en realidad, porque es una hemorragia que viene de adentro, pero que es exteriorizada porque sale por algún orificio natural. En el caso del ejemplo de la menstruación, por la vagina. Si clasificamos las hemorragias externas, tenemos de tres tipos: arterial, venosa, capilar. Arterial es como un chisquete, sale así, sale a pulsos, sale chisqueteando la sangre, conforme a cada pulsación del corazón. Entonces es una hemorragia que tiene bastante presión y es la más difícil de controlar. El color de este tipo de hemorragias es rojo clarito, rojo rutilante lo llama la literatura.
Este tipo de hemorragias es la hemorragia venosa. Es una hemorragia que tiene una coloración más oscura. Es un rojo oscuro, un rojo vinoso. eh, y sale continuamente. Es como que yo abriera mi pila suavito, abro la pila o el grifo suavito y constantemente sale sangre. Esa es una hemorragia venosa. Una hemorragia capilar es una combinación de ambos. El capilar es un vaso sanguíneo bien delgadito, bien chiquitito. Entonces, generalmente son hemorragias que ceden espontáneamente, que solito coagulan. No necesitamos tratar este tipo de hemorragias. Eh, y tienen un color intermedio entre ambos, un rojo claro entre un rojo oscuro. Y no sangran mucho, sangran y coagulan rápidamente. Tenemos ejemplos en vivo de algunas hemorragias. De estas tres imágenes, ¿cuál creen que es una hemorragia arterial? Dijimos que la arterial es como chisquete, porque expulsa sangre con presión. Esta, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí hay manchas de sangre alrededor. Esta es una hemorragia arterial. Esta es una hemorragia capilar. Sin hacer nada, solito se está empezando a coagular. Y es poquita el sangrado, es poquito lo que sale. Este podría ser una hemorragia venosa, es un color rojo oscuro que sale continuamente. Entonces, haremos un algoritmo. Las hemorragias pueden ser internas o externas. Externas que salen fuera del cuerpo. Este, dentro de las externas podríamos clasificarlos de acuerdo al vaso sanguíneo, arterial, venosa y capilar con sus respectivas características que mencionamos anteriormente. Las hemorragias internas podríamos identificarlo por dos signos, por un hematoma o una equimosis, que son coloraciones violáceas de la piel y hace referencia a una hemorragia interna. Sin embargo, no todas las hemorragias internas presentan estos signos. Puede que no presenten estos signos y yo netamente tenga que identificar los signos de shock, porque cualquier hemorragia, ya sea interna o externa, me puede causar shock. ¿Y qué es shock? Lo vamos a ver. Más adelante vamos a desarrollar con lujo de detalles qué es shock. Sin embargo, hasta el momento es importante comprender e identificar los signos de shock. Y estos son los más importantes. Hipotensión. Hipotensión hace referencia a la presión arterial. Hipo es un prefijo que, que notifica algo pequeño. Entonces, hipotensión es valores bajos de la presión arterial. Taquicardia. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Ayer hemos visto que la frecuencia cardíaca, el corazón late en un minuto de 60 a 100 veces por minuto, ¿no? Entonces, taquicardia es cuando el corazón late arriba de 100 veces por minuto. Acá igual en el caso de la hipotensión, es menor a 100 la sistólica y menor a 65 la diastólica. Eso, esos valores me ayudarían a identificar una hipotensión. Taquipnia hace referencia a este órgano. Taquipnia es el aumento de la frecuencia respiratoria. Las respiraciones que nosotros hacemos normalmente en un minuto es de 12 a 20. Lo normal, esa cantidad de veces respiramos en un minuto. Pero si una persona respira más de 20 veces, si respira cada ratito, eso se llama taquipnia. Ahora, el llenado capilar, es lento. El llenado capilar hace referencia a que yo aprieto mis deditos, los pulplejos de mis dedos, con mi otra mano aprieto, suelto y tarda en volverse rojito otra vez mi dedo. Cuando ustedes aprietan se vuelve amarillo. Sueltan y actualmente rápido se vuelve rojo. Sin embargo, en las personas que tienen shock, esto tarda, el llenado capilar tarda. Y esa persona puede que esté alterado su cerebro, ¿no? Puede que esté un poquito confundido, no te responda, no te logre hablar adecuadamente, no logre sentir algunos estímulos dolorosos o sencillamente esté como dormido, su conciencia está alterada.
Entonces son signos que tienen que memorizar. Es muy importante identificar un shock porque dijimos que una hemorragia interna no necesariamente puede presentar estos signos, sino puede presentar signos de shock y yo me tengo que aprender y saber identificar cuáles son los signos de shock. Cuando hay algún traumatismo, eh, es muy común que haya fracturas. La fractura de distintos tipos de huesos me pueden condicionar a una pérdida de sangre en distinto volumen. Antes de entrar acá, cuánta sangre tengo, es importante saber cuánta sangre más o menos hay en mi cuerpo. Exactamente lo podrían determinar si multiplican su peso por 0,07. En una persona que tiene 70 kilos más o menos, tiene aproximadamente 5 litros de sangre. 5 litros que transportan oxígeno a todo el cuerpo, 5 litros que transportan muchas hormonas, químicos, etcétera. Entonces es importante, 5 litros es el total. Fíjense ustedes, en una fractura el húmero es el hueso más largo del brazo. eh, Podríamos perder medio litro a 750 ml, pero es importante identificar estas dos fracturas. Si alguien se fractura el fémur es el hueso del muslo, ¿no? Podría llegar a perder hasta 2000 ml, hasta 2 litros. Yo tenía 5, de resto 2 litros, me va a quedar 3 litros y ese paciente o esa víctima está en shock. Ahora una fractura de pelvis en la cadera, igual, me puede condicionar una pérdida de sangre mayor a 1000 ml, mayor a 1 litro. Entonces es importante, si una persona tiene sospecha de fractura de fémur o pelvis, es importante identificar una hemorragia en ese paciente o signos de shock, porque me condicionan una gran pérdida de sangre. Bueno, antes de ayudar o hacer un tratamiento de las hemorragias, siempre mi seguridad es primera. Entonces tengo que utilizar guantes porque puedo provocarme una herida al ayudar, puedo tener contacto de la sangre del paciente con mi sangre y me puedo transmitir enfermedades. Entonces es importante utilizar guantes, barbijos, porque la sangre puede chisquetearme a mi boca o a mis ojos. Entonces yo tengo que cubrir mis ojos, boca y guantes idealmente, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los objetivos de hacer un tratamiento adecuado de las hemorragias? Dos objetivos. Eh, Primero es identificar, ¿no? Identificar las hemorragias grandes que amenazan la vida del paciente y las hemorragias normales. Ambas me pueden condicionar a una alteración del funcionamiento de mi corazón, de la respiración, de mi cerebro, pueden afectar esos tres órganos que eran importantes. ¿Cómo trato las hemorragias? Con estos tres pasos. Pueden ser independientes también, con una compresión directa, con un empaquetamiento o con un torniquete. Lo vamos a desarrollar. Bueno, este es el ABC de las hemorragias, ¿ya? Eh, es lo que deberíamos seguir esta secuencia de pasos para tratar hemorragias grandes. La letra A hace referencia de avisar, pedir ayuda, alertar al servicio de emergencias. ¿En qué ocasiones yo voy a pedir ayuda? Voy a solicitar que me auxilien los personal especializado en hemorragias catastróficas, en todo lo que es la X de la evaluación primaria, que son estos 7 tipos. En esos casos yo tengo que llamar al servicio de emergencias y coordinar y comunicar que tengo una hemorragia grande, catastrófica. Tengo que coordinar dónde estoy y el servicio de emergencias me va a ayudar a encontrar un hospital que tenga transfusión sanguínea, ¿ya? Porque de nada me sirve llevar el paciente a un hospital de primero o segundo nivel si no tiene equipos de transfusión o paquetes de transfusión. Entonces, en estos casos, en hemorragias catastróficas, yo sí o sí debo llamar. El primer paso es llamar al servicio de emergencias. Ahora, en hemorragias pequeñas capilares no voy a llamar, ¿no? En hemorragias pequeñas no debo llamar. La letra B, el segundo paso, en otras palabras, es localizar, buscar de dónde viene la hemorragia o el sangrado.
Es importante identificar el sangrado y descubrir todas las ropas del paciente. La ropa oscura esconde el sangrado. En, en evaluación del examen de medicina, en la simulación con casos clínicos, solemos jugar con esto. El paciente suele venir con ropa oscura eh, y los estudiantes no suelen encontrar la hemorragia, a pesar que se les dice una y otra vez. Entonces es importante agarrar y identificar, buscar, descubrir cada parte del cuerpo para encontrar algún sangrado o hemorragia. Yo descubro o busco en la C, ¿no? En la letra C, porque la X es identificar a simple vista. Ahora, la hemorragia puede ser en brazos y piernas, puede ser en cuello, axila o ingle, y puede ser en tronco o en abdomen. Tronco, abdomen. Es importante porque cada uno de estos tiene un tratamiento diferente. En algunas cosas se puede hacer las tres, la presión directa, el empaquetamiento y el torniquete, pero en otras no se puede hacer. Lo vamos a ver más adelante. Control. En realidad hace referencia al tratamiento, que es lo que yo debo hacer para controlar esa hemorragia. Lo primero es hacer presión directa. Agarro un paño limpio y empiezo a presionar el lugar de la herida en donde está saliendo sangre. La hemorragia se va a detener, depende de la presión del vaso. Si la presión que yo ejerzo con mis manos es mayor a la presión que hay dentro del vaso sanguíneo, se va a detener la hemorragia. Dijimos que las hemorragias de las arterias tienen bastante presión, y más si esta arteria es de gran calibre. Entonces, en ese caso, son las que más causan el problema. Empaquetamiento. Empaquetamiento es esto: agarrar y rellenar la herida con un paño, gasa, con el objetivo de hacer presión interna. Se hacen heridas profundas. Y el torniquete es la aplicación de este instrumento. Vamos a desarrollar cada uno de estos. Presión directa. Es importante aplicar presión sobre la herida, siempre con una gasa limpia, una tela limpia, porque al estar en contacto con la sangre, yo puedo transmitir bacterias, bichos, microorganismos del paño al paciente o a la víctima. Entonces siempre agarren lo más limpio que puedan. Una vez que hayan presionado y sienten que ya no está sangrando, ¿cómo van a sentir eso? Porque no se moja el paño al presionar. Si no se mojara, entonces esa hemorragia ha cedido. ¿Qué debo hacer si tengo que utilizar mis manos? Debo vendar al paciente, ¿ya? Y el vendaje del paciente tiene que ser con bastante fuerza. Bueno, ¿cuánto tiempo debo presionar? Antiguamente se decía de 7 a 10 minutos yo debo ejercer presión. Pero esto es distinto, ¿no? Puede ser que sea mi vaso sanguíneo, puede que sea delgadito, pequeño, y en 2, 3 minutos es más que suficiente. O puede que mi vaso sanguíneo sea muy grande, de una arteria grande, y yo voy a tener que presionar más tiempo. Entonces depende del vaso sanguíneo. El objetivo es que al presionar no se vaya manchando mi paño, porque si se mancha mi paño, estoy en problemas, no estoy controlando la hemorragia. Si se mancha mi paño, tengo que agarrar y colocar otro paño y hacer presión más fuerte. Si en caso no funcionara, tengo que hacer torniquete. Hay algunos recursos que se utilizan fuera del país, en América, ¿no? En Estados Unidos principalmente, en países desarrollados. Existe este tipo de polvos que tienen el objetivo, cuando se le administra en contacto con la sangre, este polvo tiene químicos que ayudan a su coagulación rápida, a que ceda el sangrado, que se coagule rápido. Pues son muy beneficiosos cuando se tiene disponible. En nuestro medio no tenemos. Sin embargo, tal vez en un futuro sí. Es importante utilizar si se tiene. Este otro instrumento también es beneficioso, se llama vendaje israelí. En realidad es una venda elástica con un apósito. Entonces, este apósito se coloca en la herida y se venda rápidamente con mucha presión, y se puede incluso ajustar con más presión porque tiene un dispositivo acá.
No hay en nuestro medio, eh, pero si llega, ya más o menos van a tener noción de, de cómo se utiliza o de qué, para qué sirve. Hay incluso gasitas que tienen sustancias hemostáticas. Estas gasas están impregnadas de algún líquido que en contacto con la sangre hacen coagular la sangre rápidamente. Bueno, para Bolivia, para nuestro medio, nosotros podemos crear un vendaje israelí con gasas y una venda elástica. Entonces, cubrimos y vendamos rápidamente, perdón. Eso en cuanto a la presión directa. Otro tratamiento de las hemorragias es empaquetamiento o empaquetar. ¿Qué pasa si mi hemorragia es de una herida grande, profunda? Si yo hago presión directa externa, jamás voy a controlar esa hemorragia. ¿Por qué? Porque puede que mi vaso sanguíneo, la manguerita de la sangre, esté acá, en el vértice de la herida. Y yo jamás estoy presionando ese vértice de la herida. Entonces esta hemorragia va a seguir, va a manchar este paño o apósito, este, y jamás voy a controlar. Entonces, en hemorragias que tengan heridas profundas, yo tengo que realizar un empaquetamiento. Tengo que agarrar las gasas y rellenar, ¿no? Con la presión más fuerte que se pueda, rellenar toda la herida hasta la superficie de la piel y poder hacer presión externa recién. Eso se llama empaquetamiento. Acá vemos un ejemplo. Descubrimos, rellenamos completamente toda la superficie con bastante presión y al final se podría hacer una presión directa y vendaje posteriormente. ¿En qué ocasiones tengo que hacer empaquetamiento? Jamás puedo hacer empaquetamiento en tórax y abdomen. ¿Por qué? Porque jamás voy a terminar de rellenar, ¿no? Tórax es una cavidad grande, abdomen también. Entonces, no está indicado en tórax y abdomen. ¿Puedo hacer en heridas profundas en extremidades, en brazos y piernas? Sí. Y el tratamiento de primera elección es en estos lugares, en cuello, axilas e ingle. Ingle es el lugar donde se une o donde inician los miembros inferiores. Vemos un ejemplo real. Esto es una hemorragia grande, ¿no? Una herida profunda. Entonces, ¿voy a hacer presión directa? No, jamás voy a controlar esta hemorragia. Entonces, tengo que agarrar y rellenar. Obviamente, esto tiene que ser limpio, ¿no? Entonces relleno, una vez que relleno hasta la superficie de la piel, agarro y vendo fuerte. Se llama empaquetamiento. ¿Qué pasa, doctor, si sangra el cuello? Si está sangrando el cuello. ¿Tengo que hacer presión directa? Sí. ¿Puedo hacer empaquetamiento? Sí. Doctor, si quiero vendar, ¿cómo voy a vendar? Hay muchos que piensan vendar la circunferencia del cuello. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque al vendar la circunferencia del cuello, todo el cuello, alrededor del cuello, y al hacer presión vas a obstruir la vía aérea. Entonces, este vendaje se tiene que utilizar debajo de la axila, cuello. Este dispositivo igual es muy beneficioso, es como los moños de las mujeres, pero que tiene bastante presión, que se coloca y aplica en la herida y hace presión al colocarse y cierra la herida y por ende detiene la hemorragia. Se llama it clamp. Cuando han tenido algún sangrado en la nariz, se llama epistaxis. El principio es el mismo. El principio es hacer presión directa sobre los vasos sanguíneos. Muchas veces el sangrado suele ser acá o suele ser acá. Entonces, el médico, el otorrinolaringólogo especialista en la nariz, mete gasas limpias para hacer presión, hace empaquetamiento en realidad, ¿no? Mete y presiona para que ya ceda el sangrado, para que ya no sangre. Entonces, el mismo principio se aplica. Va, disculpa. Torniquete. El torniquete es la aplicación de este dispositivo que detiene el flujo sanguíneo, impide que el paciente entre en shock. Dijimos que cualquier hemorragia me puede llevar a shock. Entonces, esto impide. ¿Por qué? Porque detiene el sangrado. ¿En dónde se tiene que aplicar? De 5 a 7 centímetros por encima de la herida, se decía antes.
Aquí está la herida, 5 o 7 centímetros, ahí debo aplicar el torniquete. Sin embargo, actualmente se recomienda hacerlo alto y apretado. Alto apretado significa al inicio de mi extremidad superior, casi por la axila, y al inicio de mi extremidad inferior, casi por iniciando el muslo. Eso es alto y apretado. Se recomienda más aplicar incluso en esos lugares. Es un dispositivo que recubre la circunferencia de la extremidad y tiene esta barrita que ustedes ven acá, se gira y cuanto más se gira hace más presión y detiene la hemorragia. Además se tiene que remover del lugar. Una vez aplicado un torniquete no se puede mover. Entonces aquí vemos una secuencia de pasos de aplicación del torniquete. Lo vamos a hacer en la práctica. Está abrochando el torniquete, está girando porque girando va a hacer más presión. Y una vez que gira tiene su segurito para que no retorne esta barra. Y es importante esto, colocar hora. Y después vamos a entender por qué. Los del ejército, los soldados antiguamente, eh, llevaban sus torniquetes y se aplicaban ellos mismos para que no mueran. Entonces, ¿se puede aplicar uno mismo? Sí. ¿Se puede aplicar encima de la ropa? Sí. Los torniquetes duelen, duelen mucho, duelen bastante. ¿Dos torniquetes se puede aplicar? Sí. Puede que yo aplique un torniquete y no yo gire la barrita y no ceda el sangrar, no pare de sangrar. Entonces, dijimos que no se pueden mover los torniquetes. No voy a agarrar y voy a subirlo este torniquete. Jamás. Tengo que aplicar otro torniquete encima eh, y apretar más, ¿no? De esa manera voy a controlar la hemorragia. Se puede utilizar dos torniquetes. No colocar en articulaciones los torniquetes. La articulación es la unión de dos huesos. Pues no puedo colocar en rodillas, en codos, en tobillos. No, no me sirve colocar ahí. Esta es una lista de torniquetes certificados para su aplicación. Ahora, es verdad que no tenemos mucho eh, este material en nuestro medio. Sin embargo, eh, al no tener, hemos hecho torniquetes improvisados. Hemos creado torniquetes. Actualmente no se recomienda realizar torniquetes improvisados porque tienen un 30% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas que yo aplique torniquete, probablemente a 30 personas les ayude, sea efectivo, pero a las demás no les va a servir. Entonces, no es recomendable, pero ante la inexistencia del material, todavía se sigue aplicando. Entonces, si es una herida pequeña, podríamos arriesgarnos a hacer 5 a 7 centímetros encima de la herida. Y si es una herida grande, no lo piensen dos veces, coloquen alto y apretado al inicio de la extremidad. ¿Cuánto tiempo es seguro el torniquete? 2 horas, ¿ya? 2 horas puede estar el torniquete acá y tengan por seguro, o es más que seguro que esta extremidad va a volver a funcionar, va a volver a caminar, moverse, sentir, etcétera. ¿Qué errores suele haber? No utilizar un segundo torniquete cuando es necesario. Si yo he utilizado un torniquete en un paciente o en una víctima y no ha funcionado, entonces es obligatorio utilizar otro torniquete. Ahora, yo jamás debo retirar el torniquete. ¿Quién lo va a retirar? Probablemente un médico que tenga todos los recursos para hacer el tratamiento de shock. Jamás deben aflojar el torniquete. Eh, si el sangrado se mantiene con presión directa, se debe mantener esa presión. ¿A qué se refiere? Cuando yo hago presión directa con algún paño en alguna hemorragia, este, esa presión no debe disminuir, se debe mantener. Si la hemorragia es interna, en las hemorragias internas, este, a veces solemos hacer el tratamiento de shock pasándole líquidos, sueros, soluciones fisiológicas, en abundante cantidad. Con esto solemos subir la presión arterial. No es tan adecuado subir mucho la presión arterial porque al aumentar la presión dentro de los vasos,
Esta presión puede condicionar a que se rompa nuevamente el coágulo que se ha formado. Torniquetes en pediatría. ¿Se puede utilizar? Sí, hay un estudio que se puede utilizar con seguridad en pediatría. Dijimos que jamás se debe aplicar torniquetes en articulaciones y lo más recomendable es alto y apretado. Alto y apretado es cerca a la axila y cerca a la ingle, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo aplicar un torniquete? Miren, cuando ustedes aplican un torniquete, jamás deben aflojar, dijimos. Entonces, tienen 2 horas de seguridad, ¿ya? Es importante estas 2 horas. Ustedes tienen que llegar a un hospital de tercer nivel en estas 2 horas. Pero si yo vivo muy lejos, no tengo acceso, voy a tardar más tiempo, puedo incluso aplicar el torniquete hasta 6 horas. Pero ahí ya tenemos algunas cosas pendientes. Por ejemplo, de la hora 3, 4, 5, eh, la recuperación de mi extremidad, probablemente ese paciente no le amputemos, no le quitemos la pierna, no le cortemos la pierna, pero probablemente no camine o probablemente no sienta eh, sensaciones dolorosas, térmicas en este periodo. Entonces, hasta las 2 horas es seguro. Después de las 2 horas hasta las 6 horas, la, la evolución, el pronóstico de esa extremidad, si bien es cierto, no se va a amputar, pero no se va a recuperar del todo. Pasadas las 6 horas, tengan casi por seguro de que ese paciente va a tener que ser amputado, va a tener que ser cortado esa pierna. Repasamos entonces. Una hemorragia. ¿Qué tengo que hacer en una hemorragia? Dos cosas inicialmente. O hago presión directa o empaquetamiento. Presión directa cuando la herida es superficial, empaquetamiento cuando la herida es profunda, tiene cavidad. Puede que con eso sea suficiente y yo controle la hemorragia, pero puede que no. Puede que sea inefectiva. Entonces, ahí tengo que identificar si estamos en extremidades. Si la hemorragia es en extremidades, torniquete. No hay más. El segundo paso, entonces, después de la presión directa o el empaquetamiento, es el torniquete. Si se puede aplicar en extremidades. Si no estamos en extremidades, ¿qué pasa si estoy en abdomen? ¿Voy a aplicar torniquete? No, no se puede aplicar torniquete. Podría utilizar agentes hemostáticos si tengo disposición, ¿ya? O si tengo en el cuello una hemorragia, ¿voy a aplicar torniquete? No, ¿dónde voy a aplicar? ¿No? Entonces, hace referencia a eso. Repasamos el ABC de las hemorragias. Es importante avisar cuando hay hemorragias grandes, catastróficas. Hay que localizar el sangrado porque si es en abdomen y en tronco, yo solamente voy a hacer presión directa. Jamás debo hacer empaquetamiento y no se puede utilizar torniquete. Si es en extremidades, puedo hacer todo. Puedo hacer presión directa, empaquetamiento o torniquete. Pero si es cuello, ingle o axilas, primero debo hacer un empaquetamiento y después presión. Y la C hace referencia a las tres armas que yo tengo: compresión, empaquetamiento y torniquete. ¿Qué pasa, doctor, si tengo un objeto incrustado? Si le han clavado un cuchillo al paciente en su tórax, ¿debo retirar? No, no se retira, porque al retirarle le vas a producir mayor sangrado. Jamás se debe retirar objetos incrustados y se retira solamente en el servicio de emergencias cuando tengamos y brindemos tratamiento al shock. ¿Qué pasa con los torniquetes improvisados? Ya lo hemos visto. No es recomendable, pero si yo no tengo ningún instrumento y no tengo nada más que hacer que presión directa y empaquetamiento y no funciona, podría intentar hacer un torniquete improvisado, aunque no es recomendable. Pérdida de un brazo o una pierna. ¿Qué pasa si ha tenido un accidente el paciente y ha perdido su brazo? Entonces, el primer paso en amputaciones es torniquete. No pierdan su tiempo agarrando, haciendo presión. No, hagan torniquete en amputación. El primer paso. ¿Causa dolor el torniquete? Causa bastante dolor. Y esto lo vamos a desarrollar en la clase práctica.
Toda esta información es sacada de un programa internacional de los cirujanos de Estados Unidos que se llama Stop the Blend, que constantemente actualizan eh, tratamientos, conductas para el manejo de las hemorragias. El shock. Shock es un estado de hipoperfusión e hipoxia celular. Vamos a entender un poco. Ustedes saben que esos tres órganos son los primordiales: cerebro, corazón, pulmón. No pueden dejar de recibir oxígeno, ¿ya? No pueden, porque si dejan de recibir oxígeno, no van a funcionar. Si no funciona, se van a morir. El cerebro porque controla todo. Controla la actividad del corazón, controla la actividad de los pulmones, la actividad de los riñones, controla cada órgano, cada músculo, cada movimiento, todo. Entonces, al centro que regula y controla todo, jamás le puede faltar. El corazón tampoco, porque el corazón es el encargado de que esa sangre que ha recibido oxígeno por parte de los pulmones, el corazón es el encargado de transportar ese oxígeno a cada parte del cuerpo. Entonces, si el corazón falla, eh, nadie recibe, ningún órgano recibe. El pulmón, puede que el corazón funcione muy bien, pero si esa sangre que lleva el corazón a través de las arterias, venas y capilares no es oxigenada, no sirve. ¿Por qué? Porque necesito oxígeno yo para que funcione. Entonces, el shock, el shock es esto. Acá vamos a ver esta imagen primero. El corazón, cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno en los pulmoncitos. Los pulmones transportan ese oxígeno a los vasos sanguíneos y el corazón agarra, llega al corazón esa sangre oxigenada y el corazón distribuye a todo el cuerpo. Agarra y distribuye al cerebro, distribuye a los pulmones, al riñoncito, al hígado, al estómago, intestino, todo, absolutamente todo, músculos, piel, etcétera, para que funcionen. ¿Qué pasa si yo no tengo oxígeno? Si ese oxígeno no me llega a mi órgano, si yo como hígado no me está llegando oxígeno, si yo como cerebro no me está llegando oxígeno como me debería llegar. Eso es shock. Cuando yo tendría que recibir, supongamos, 1 litro de oxígeno, supongamos, estamos haciendo una hipótesis, y recibo 250 ml de oxígeno, entonces he recibido menos oxígeno del que debería recibir. Ese es un estado de hipoperfusión tisular, es un estado en el que se ha disminuido el aporte de oxígeno hacia las células, hacia los órganos. Eso es shock. Cuando disminuye ese aporte de oxígeno, la célula y los órganos hacen maravillas para seguir funcionando. Entonces degradan la glucosa y a través de la glucosa generan energía. Entonces, el shock se da cuando hay un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y el dióxido de carbono. Es por un déficit de oxígeno. Y esas células dijimos que hacen maravillas para seguir funcionando y tienen un metabolismo celular anaerobio. Anaerobio significa porque a partir de la glucosa genera esta energía, ATP en realidad. Pero también genera lactato, que el lactato es malo, es tóxico, que va a la sangre. Entonces, eso es shock. Se agota entonces las reservas. Hay un punto en el que se ha generado energía, se ha generado ATP, pero ya no puede producir ATP porque ya no hay esto, ya no hay glucosa. Entonces se agotan las reservas de ATP en las células y hay una alteración de la función celular. O sea, como no hay comida, como no hay oxígeno, como no hay energía, no funciona la célula, no funciona el órgano. Por ende se puede morir y por ende puede causar afectación de muchos órganos y sistemas y el paciente puede morirse, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ese aporte de oxígeno constante que antes teníamos. Eso es shock. Existen distintos tipos de shock. Shock por causa del corazón cardiogénico. Shock por pérdida de la sangre. Shock
por obstrucción y shock distributivo hace referencia a otros tipos de shock. Nos interesa esto porque hemos visto hemorragias. Entonces, las hemorragias pueden causar tipo hipovolémico. De este diapositivo es importante que tomemos en cuenta estos tres signos. En el shock hipovolémico, ya lo hemos repasado, la frecuencia cardíaca se altera, ese paciente tiene taquicardia, su corazón late más de lo normal, la presión arterial suele bajar, hay hipotensión, ¿ya? La presión arterial sistólica suele ser inferior a 100 y la presión arterial diastólica suele ser inferior a 65. Y el paciente tiene una alteración neurológica, está confuso, está dormido, o al principio podría estar muy ansioso, o puede estar en coma, ¿no? Entonces, es importante recordar estos signos. Esos dos son importantes. Una taquicardia y una hipotensión son signos que te gritan que el paciente tiene shock. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Con los signos, ¿no? Bueno, repasando qué es presión arterial. Ustedes ven dos imágenes acá. Este es un grifo que se le ha abierto poquito, sale poquita agua. Si ustedes le conectan una manguera aquí y aquí, ¿en cuál creen que haya más presión? Si conectamos una manguera y esta agua recorre dentro de la manguera, entonces dentro de la manguera, ¿en cuál creen que hay más presión? En esta, ¿no? ¿Por qué? Porque sale más agua. Entonces, eso es la presión arterial en realidad. Es el aumento de la fuerza que choca, esa fuerza de la sangre que choca contra la pared del vaso sanguíneo. Eso es presión arterial. Se mide con este aparato que se llama tensiómetro, aunque ahora tenemos estos aparatos que son digitales. Y expresan dos tipos de presiones, van a salir siempre dos numeritos, ¿ya? La presión más alta se llama sistólica, la presión más baja se llama diastólica. Y los valores normales es arriba de 100 en la sistólica y arriba de 65 en la diastólica. Esos son valores normales. Eh, Sin embargo, si fuera inferior a 100 en la sistólica y fuera inferior en la diastólica, inferior a 65, estamos hablando de hipotensión. Pulso. eh, bueno, dentro del pulso se valora la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca del corazón es la cantidad de veces que el corazón se contrae en un minuto. Y lo normal es de 60 a 100. Sin embargo, en el shock, este corazón aumenta de actividad, o sea, late por encima de 100. Entonces, esos dos signos son claves, hipotensión, taquicardia. Y incluso hay una fórmula para determinar que ese paciente tiene shock con estos dos signos. Yo agarro la frecuencia cardíaca, lo divido entre su presión arterial sistólica y si me sale mayor a 0,8, ese paciente tiene shock. ¿Ya? Entonces, nuevamente repasamos signos. Taquicardia, cuando el corazón late más de lo normal. Hipotensión, cuando la presión arterial disminuye. Esos eran los dos signos más importantes. También podría el pulmón respirar más de lo normal. Puede respirar más de 20 veces por minuto y eso se llama taquipnea. Puede que yo apriete mis deditos y se forme amarillo, pero cuando yo suelte, ese amarillo tiene que volverse otra vez rojito. Eso se llama el llenado capilar. Y lo normal es que suceda ese llenado capilar en 3 segundos. Si excede esos 3 segundos, entonces los pulsos periféricos o el llenado capilar está alterado. Y el pulso, si yo mido el pulso, suelen ser ausentes o débiles en el shock. Y ese paciente, de hecho, tiene una alteración en el estado de conciencia, o está dormidito, o no responde cuando yo le hablo, o no responde cuando yo le hablo, cuando yo le produzco dolor. Eso significa coma, ¿no? ¿Cómo diagnostico entonces? Con clínica, hipotensión, taquicardia, taquipnea, alteración del estado de conciencia. O el índice de shock, que dijimos que es frecuencia cardíaca dividido entre presión arterial sistólica. Si esto es mayor a 0,8, estamos en shock. ¿Qué debemos hacer? Si la causa del shock hipovolémico es el déficit o la falta de sangre, porque este paciente ha sangrado, ha perdido,
yo debo reponer sangre. El tratamiento es reponer sangre, porque en la sangre están esas células que me ayudan a transportar el oxígeno, ¿ya? Sin embargo, no tenemos sangre a pedido en todos los hospitales. Solamente algunos hospitales tienen equipos de transfusión o paquetes de transfusión. Los hospitales de tercer nivel o algunos segundos niveles también suelen tener. Entonces, si yo no tengo sangre, puedo restituir, eh, puedo colocar líquidos, pero no abusemos de estos líquidos, porque es como que tenemos un café y le aumentamos agua y estamos diluyendo la sangre. Y eso no me mejora mucho. Solemos colocar líquidos para que aumente la presión sanguínea. Entonces no debemos abusar en colocar bastantes líquidos. Adelante, más adelante vamos a ver hasta cuánto deberíamos llegar. Entre estas dos soluciones, entre una solución fisiológica y una solución Ringer lactato, yo debo utilizar una solución Ringer lactato. ¿Por qué? Porque es más isotónico, tiene composiciones de electrolitos más similares al de la sangre. Bueno, entonces puedo utilizar líquidos si no tengo sangre hasta que pueda llegar al servicio o al hospital de segundo nivel. ¿Cuánto debo transfundir? En bolos de 250 cc, ¿ya? Agarro, transfundo 250 cc, mido la presión arterial. La literatura recomienda 90 a 100 su presión arterial sistólica. Pueden llegar a esa presión. No intenten reponer o que llegue su presión arterial a 120, 130. ¿Por qué? Porque esa misma presión va a hacer que nuevamente se rompa el coágulo que se ha formado en la herida y sangre nuevamente el paciente. Entonces, presiones arteriales de 100, 90 o 90 es adecuado para reponer con este tipo de líquidos, porque vamos a llegar al hospital y le van a pasar sangrecita. Bueno, eso es con respecto a la C. Ahora, la otra letra de la evaluación primaria es la D. Este es más cortito, facilito. Y hace referencia al estado neurológico, al estado de conciencia de ese paciente. Entonces, una persona pierde el conocimiento, pierde la conciencia por estos factores, porque no le llega oxígeno al cerebro y el cerebro agarra y se hace su show, hace su paro, hace su huelga y deja de funcionar. Entonces, puede quedar inconsciente el paciente por hipoxia, porque no hay oxígeno adecuadamente. Por shock, que es casi lo mismo, ¿no ven? Que ahora lo hemos repasado. Puede quedar inconsciente una persona por traumatismo en el cráneo. eh, Hay algunas partes del cerebro que controlan eh, los músculos, controlan la conciencia. Entonces, si estas partes del cerebro han sido afectadas, dañadas, el paciente puede quedar inconsciente. Por intoxicaciones, por drogas, alcohol, toxinas, igual puede quedar inconsciente o por algún desorden metabólico. Muchas enfermedades podrían llevarme a alteración de la conciencia, pero yo tengo que descartar estas de aquí arriba primero, en trauma. Entonces, debo colocarlo en alguna de estas letras, ¿ya? Debo decir, ese paciente se encuentra en alerta, doctor. Ese paciente se encuentra estuporoso, doctor. Ese paciente se encuentra somnoliento, doctor. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Entonces, es fácil. Agarro. Si yo agarro y llego donde el paciente. Si yo le pregunto, señor, ¿cómo está? Y me responde, ay, estoy bien, me duele mi pie, está sangrando. Ese paciente me ha logrado conversar. Si me ha logrado conversar, está respirando y su corazón funciona bien, por ende su cerebro funciona bien, por eso me habla, y por eso siente. Si se mueve el paciente, si te contesta y si sus ojos están abiertos, ese paciente está en alerta. Si tú llegas donde el mismo paciente y le hablas, señor, ¿cómo está? Y no te responde, tú tienes que elevar la voz, señor, ¿se encuentra bien? Y si el paciente recién o la víctima recién se despierta y te trata de conversar, ese paciente está en este estado de conciencia, somnoliento. ¿Por qué? Porque ha necesitado estímulos verbales, ha necesitado que yo le hable fuerte. Ahora,
Si ese paciente no me ha respondido cuando yo le he hablado fuerte, entonces voy a tener que utilizar otro recurso. Voy a tener que agarrar, acercarme y pellizcarle, producirle dolor. Si me responde al estímulo doloroso, ese paciente está en un estado de conciencia estuporoso, ¿ya? Entonces, cuando lleguen o cuando comuniquen, tengo un paciente en estado de conciencia estuporoso. ¿Por qué? Porque ha respondido solamente a estímulos dolorosos. Si ese paciente no responde a estímulos dolorosos, no responde a estímulos verbales, el paciente está totalmente inconsciente. ¿Ya? Esa es la evaluación de la BDI. Es importante que identifiquen y sepan que su paciente está en alerta, está somnoliento, está estuporoso o está inconsciente. El día de mañana vamos a ver esto, que es una estadificación un poco más avanzada. Se valora tres cosas, se llama Glasgow, escala de coma de Glasgow. Se valora cómo están los ojitos, cómo me contesta y me conversa y cómo se mueve ese paciente. Eso me interesa. Donde el valor máximo es 15 puntos y el valor mínimo es 3 puntos. Y de acuerdo a cuánto tiene el paciente, yo puedo clasificar un leve, moderado, severo o grave. Y me puede asustar si es grave, porque tiene alto pronóstico de tener afectaciones muy graves. Ahora, los ojos son la ventana del cerebro. Es importante examinar los ojitos. Agarro. ¿Cómo voy a examinar los ojitos? Voy a colocar una luz al frente de los ojos del paciente, ya sea de mi celular, de linterna adecuadamente. Y lo normal es que sean simétricos, igualitos. Este negrito se llama pupila. Si yo le coloco luz, esta pupila, ese negrito tiene que disminuir de tamaño. Si yo alejo la luz, este negrito tiene que aumentar de tamaño. ¿Qué pasa si yo le coloco luz y uno disminuye de tamaño y otro no? Entonces ahí estoy en problemas porque esto es una afectación del estado de conciencia. Hay algo en el cerebro que está condicionando que esto se contraiga y esto se dilate. Entonces esto es patológico, esto es anormal, esto es raro. Ahora puede que yo aplique la linternita y se vuelva chiquitito. Yo aleje la linterna y siga chiquito. Entonces es igual, se llama miosis, es igual, es algo patológico, es algo que está alterado internamente el cerebro. Ahora lo mismo, si yo aplico linterna y no deduce de tamaño, sigue siendo grande. Le acerco más la linternita, la luz, y sigue siendo grande. Ah, Entonces igual estoy en un estado en el que hay algo en el cerebro que no está funcionando bien o ha sido afectado algún nervio, alguna parte del cerebro. Entonces es importante examinar las pupilitas. Y esto es el ABDI. Bueno, esto es todo el día de mañana. Vamos a ver traumatismos, qué pasa en las fracturas, qué pasa en las luxaciones, en los esguinces, qué pasa en los golpes, en los traumatismos en la cabeza, en el tórax, cómo debo actuar, etcétera.